menor de 11 hermanos. Su abuelo era un sacerdote gallego, su abuela una india mestiza. La familia pensó en dedicarle al sacerdocio, lo cual marcó su formación y explica la presencia de una poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico. Sus estudios primarios los realizó en el mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Inició los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos, en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. César Abraham Vallejo, el más grande poeta nacional, nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco en 1892, pero murió lejos de su patria, un Viernes Santo de 1938. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Tuvo 10 hermanos. Estudió la primaria en su tierra y secundaria en Huamachuco hacia fines de 1908. Ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este año publicó su primer libro titulado Los Heraldos Negros. En 1920, el poeta estuvo envuelto en un incidente dramático por el cual fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco. Estuvo 3 meses tras la reja, donde se inspiró para la construcción literaria de Trilce. Escribió una serie de poemas, la novela proletaria o indigestina El Tusteno, Madrid de 1931, y el libro de Crónicas Rusia en 1931. Por entonces escribió también su cuento más famoso, Paco Yunque, que saldría a la luz años después de su muerte. Sus poemas humanos fueron publicados junto con España, aparta de mí este cáliz. En 1932, gracias al empeño de su viuda, Georgette. La poesía reunida en estos últimos volúmenes es de corte social, con esporádicos temas de posición ideológica y profundamente humanos. Para muchos críticos, los poemas humanos constituyen lo mejor de su producción poética. Esto le ha hecho merecedor del calificativo el poeta universal. 32 años después, el 3 de abril de 1970, su viuda Georgette Vallejo trasladaría sus restos al cementerio de Montparnasse. Georgette escribiría en su epitafio: «He nevado tanto para que duermas». César Vallejo fue un innovador de la producción literaria. Su estilo y su literaria fue mucho más apreciada con el devenir de los años. Su extraordinario estilo triste e incomprendido lo definió él mismo en su vasta obra Poemas Humanos. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a la bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Vamos pues, por eso, a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido. Vámonos a beber lo ya bebido. Vámonos, cuervo, a fecundar tu cueva. César Vallejo, escritor peruano, innovador de la poesía universal. Y tiene como base fundamental aspectos políticos y religiosos, y habla sobre la esperanza y el amor en tiempo de guerra. Está compuesto por 15 poemarios, el último de ellos, el número 15, lleva el mismo título del poemario y da como peso primordial a la infancia y al futuro de la sociedad. Por esta razón les habla a los niños del mundo. Si cae España, digo, es un decir. Aquí hace referencia a que si la destruyeran, por la tragedia de la guerra, habría que reconstruirla, y este sería el mayor trabajo que tendrían las nuevas generaciones. Niños del mundo, hace mención,
serán la esperanza que los libere del marxismo, del fascismo y del autoricismo. Vallejo fue uno de los escritores más importantes del siglo XX, no solo en Perú, sino también en el resto del mundo hispanohablante. Tocó varios géneros literarios, siendo el más destacable la poesía. De hecho, nos ha dejado 3 libros de poesía que han marcado época. El primer libro fue Los Heraldos Negros. Esto lo hizo durante los años 1915 y 1918. Si bien no fue publicado hasta 1919, debido a que el autor esperaba un prólogo de Abraham Balén Omar, algo que nunca se hizo realidad. El poemario está compuesto por 69 poemas divididos en 6 bloques, además del primer poema titulado Los Heraldos Negros, que es también el que daba nombre al libro. Esta primera recopilación de poemas de César Vallejo ofrece una evolución del propio autor, ya que algunos de esos poemas se corresponden con el modernismo y las formas métricas y estróficas clásicas, es decir, siguiendo la línea de lo que se establecía. Sin embargo, hay otros que se asemejan más a la forma de expresarse del poeta, además de tener más libertad a la hora de elaborarlos. En este libro se abarcan muchos temas diferentes, entre ellos la muerte, la religión, el hombre, la gente, la tierra, todo ello desde la propia opinión del poeta. De todos los poemas que hay en este libro, el más famoso y que más se analiza es el que da nombre a la obra, Los Heraldos Negros. De poemas en prosa y otras 15, para ser exactos, del poemario España, aparte de mí, este cáliz. Y el resto sería del propio libro. Este último libro fue uno de los mejores de César Vallejo, donde se ve mucho mejor la universalidad que adquirió el autor con el tiempo y con la que sobrepasó los anteriores libros publicados. A pesar de que los temas que trata Vallejo en sus poemas son conocidos por sus anteriores creaciones, lo cierto es que hay una diferencia en su forma de expresarse, más fácil de entender por el lector, al contrario de lo que pasaba con Trilce en su anterior publicación. Aunque en los textos se sigue viendo una connotación sobre la insatisfacción de la vida por parte del autor, no es tan pesimista como en otras obras, sino que deja un hilo de esperanza como si quisiera influir en las personas para que el cambio del mundo fuera de manera colectiva y no individual. Así muestra una ilusión por un mundo creado de forma unida y basado en el amor. Al ser más un compendio de 3 obras diferentes, poemas en prosa, España, aparte de mí, este cáliz, y los correspondientes a poemas humanos. Lo cierto es que se nota una pequeña diferencia entre ellos, destacando por ser separado de varios según los bloques a los que se refería. Por otro lado, tenemos el paso por Europa de César Vallejo. César Vallejo deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923. Estuvo por diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. En París fundó la revista Favorables París Poema en 1926. En 1928 y 1929 visitó Moscú y en 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce.
De 1931, año de un nuevo viaje a Rusia, son el tungsteno y Paco Yunque. En 1932 escribió la obra de teatro Lockout y se afilió al Partido Comunista Español. Ese mismo año regresó a París, donde vivió en la clandestinidad y donde, tras estallar la Guerra Civil Española, reunió fondos para la causa republicana. Entre sus otros escritos destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las dos orillas corre el río. Póstumamente aparecieron Poemas humanos en 1939 y España, Aparta de mí este cáliz en 1940. Conmovedora visión de la guerra de España y expresión de su madurez poética. Contra el secreto profesional, el arte y la revolución, escritos en 1930 y 1932, para ser luego aparecido en 1933. Si cae, digo, es un decir, si cae España, de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote el diptongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar, atado por la pata en el gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en el que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre reino animal, las florecillas, las cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando y habla y habla. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Se le acercan dos y repitiéndole: no, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos, con un ruego en común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporándose lentamente, abrazó al primer hombre y se echó a andar.